¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a esta clase de estructura socioeconómica de México. Vamos a ver los primeros días el vocabulario económico porque van a ser la base para poder trabajar y hacer los análisis o para poder comentar lo que las actividades que tenemos por realizar en el futuro. Entonces es importante que tomen nota, que estén muy al pendiente y entonces pues vamos a aprender los conceptos básicos del estudio socioeconómico, así que acompáñenme. La primera definición que nosotros vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la economía. Si esa estructura socioeconómica significa que son dos componentes, lo social, que tiene que ver con las personas, y lo económico, que tiene que ver con la producción de bienes y servicios y su comercialización. Por definición, la economía, de acuerdo a la tradición económica, indica que es la ciencia que estudia la manera en la que se utilizan los recursos escasos que tienen fines alternativos, es decir, todo lo que existe a nuestro alrededor es escaso, en algún momento se va a acabar, se va a agotar, y entonces la economía estudia cómo aplicamos o cómo utilizamos esos recursos escasos en nuestra vida presente. Es decir, parte también de la definición clásica nos dice cuál es la manera más eficiente en la que podemos emplear esos recursos que ya les comentaba que son escasos. ¿Por qué tenemos que atender esta definición? Porque nos puede permitir atender un mayor número de necesidades existentes. Básicamente las necesidades que tenemos las personas o los seres humanos son tres: en la casa, es el vestido y en la alimentación. Es decir, yo ocupo tener un lugar donde comer, donde dormir, donde protegerme, sería la casa. Yo ocupo tener un lugar en donde pueda comer un plato de comida, bueno, eso es la alimentación. Y para salir y trabajar, pues existen convenciones sociales y entonces pues, requiere utilizar ropa. Entonces el vestido, la vestimenta, pues es fundamental para poder salir y trabajar y para poder ser productivos. Entonces, necesidades básicas no lo tenemos que olvidar: la casa, el vestido y la alimentación. Y entonces todo lo que nosotros hagamos relacionado a la satisfacción de esos tres componentes o necesidades, pues tiene que ver con economía. ¿Quién es el padre de la economía? Es Adam Smith, es el padre de la economía clásica. Este estudio empezó más o menos a surgir durante el siglo XVIII en Europa, y entonces básicamente el trabajo que hacen las primeras teorías económicas tienen que ver con las leyes de la oferta y de la demanda. Es decir, una ley de la oferta y la demanda sería lo siguiente: por ejemplo, hoy que está haciendo mucho calor, te va a costar más caro o más barato el ventilador. Obviamente te va a costar más caro porque como todos estamos experimentando calor y muchas personas queremos adquirir ese producto, pues el producto va a aumentar o va a incrementar su costo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo te cuesta más barato un ventilador? Pues en el invierno, cuando nadie lo está necesitando. Entonces, como no hay una necesidad, el costo va a disminuir. En ese sentido, pues las leyes de la oferta y la demanda son las que interactúan y las vamos a ver más adelante. Resulta que todavía a mediados del siglo XIX viene una segunda oleada en los estudios económicos, y entonces la concepción de los recursos escasos y la manera en la que nosotros los empleamos va a cambiar, y entonces tenemos como un agregado a esa definición tradicional. Es decir, los bienes que nosotros adquirimos adquieren un valor por el trabajo. Por ejemplo, todos tenemos necesidad de tomar agua, ¿de acuerdo? Entonces, tú cuando tienes sed, pues vas a la cocina, tomas el vaso, le metes el agua y te tomas el agua, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, todos ocupamos un vaso para tomar agua. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay un vaso que hace Michael Jackson contra un vaso que podemos encontrar en la tienda de la esquina, tal vez de foam? Obviamente el vaso que te hizo el Michael Jackson pues va a ser mucho más caro que el de foam que está a disposición de todos. Es decir, las cosas también adquieren valor por el estatus o por la importancia de quien lo está elaborando. Un teléfono celular puede ser igual para todos. La satisfacción la necesidad que hay que satisfacer, pues tiene que ver con la comunicación, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, si yo tengo el iPhone, la última generación, pues es un estatus. Si yo tengo el Samsung última generación, carísimo, pues bueno, me está dando un estatus. Y entonces a ese valor agregado también se conoce como el valor de trabajo que hay sobre los bienes y como los servicios, o mejor conocido como la relación que existe entre valor-trabajo. Básicamente es algo que hoy en día existe. No nos vamos a meter mucho a profundidad, pero sería definición clásica, la cuestión del valor trabajo, y cómo en el siglo XIX es que nosotros empezamos a cambiar o empezamos a mutar la mentalidad a un patrón de consumo que el día de hoy tenemos, que es el modelo económico capitalista, que va a ser objeto de la próxima clase. Entonces, fue un gusto saludarlos y nos vemos la próxima.